Hermanos, buenos días. Vamos a Lucas 12, 51 al 53. Dice la palabra del Señor: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Hermanos, el sermón de hoy se llama Cristo, la paradoja de la justicia. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, mira, te saludamos, Señor, hoy en tu día, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor, para recordar, Señor, que solo tú eres Dios, Señor. Padre, mira, te pedimos perdón, Señor, por esta nación, Señor, impía, Señor, por este mundo, Señor, Padre, un mundo de idolatría, Señor, que se apresta, Señor, esta semana a levantar sus ídolos, Señor, pero se olvidan del Cristo, de aquel que los rescató de la muerte, Señor, del único que les puede dar salvación, Señor. Padre, Señor, que este país se arrodille ante ti, solo ante ti, Señor. Padre, que todos digan, Señor, como un solo hombre, que solo tú eres el Salvador. Ayúdanos, Señor, para que se aparten de sus pecados, Señor, para que tú, Señor, los puedas salvar. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya hemos hablado en varias ocasiones sobre Lucas, quien al igual que Pablo, lo tuvo todo por basura por amor a su Señor. Podemos imaginar que si hubiéramos estado frente al evangelista, cuando éste se hubiera presentado, lo hubiera hecho llamándose a sí mismo siervo de Cristo, y no como el médico amado, como su entrañable amigo y maestro. En Cristo se ha referido a él. Podríamos pensar, y sabemos, que Lucas, al igual que Pablo, lo abandonó todo por amor a su Señor. Pero hablemos del capítulo 12. Podríamos decir que es un capítulo lleno de advertencias, enseñanzas y exhortaciones. Esto es este capítulo. La primera advertencia que se nos hace es: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Todos sabemos que la levadura es todo aquello con que se cambia la palabra del Señor. Son las pequeñas cosas, las pequeñas boronas, ¿sí? Eso que desvía a las personas a derecha o a izquierda. En este caso el Señor les estaba hablando de la hipocresía, porque creyéndose santos, creyéndose salvados o salvos, eran hipócritas, porque lo único que había en su corazón era avaricia. El Señor también nos dice que no temamos, o nos advierte, a quienes matan el cuerpo, sino a quienes pueden destruir el alma, para recordarnos que en la tierra todo es efímero, pero hay un lugar eterno, hay un lugar de reposo para las almas. Por eso les decía una y otra vez que no había que temer a los hombres, a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino que debían temer a aquel que los puede salvar, pero que también puede castigar. Después afirma la importancia de confesar al Señor entre los hombres, para que el Señor nos confiese ante el Padre. Pero también advierte del castigo contra quienes blasfemen contra el Espíritu Santo. Podríamos decir que estos 3 subcapítulos, por decirlo así, son un llamado, como dijimos, a no temerle a los hombres, sino a entregarnos totalmente a nuestro Señor, quien nos rescató. Solo a Él debemos temer, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios Todopoderoso y amado. Pero este no es un temor de miedo. Nosotros tenemos un temor de amor. El Señor también advierte contra la avaricia, contra los afanes de este mundo
para instarnos luego a hacernos tesoros en el cielo. Y lo hace de una forma maravillosa, pues nos recuerda a quienes somos ahora, gracias al sacrificio de nuestro Señor, hijos de Él. Nos lo recuerda de una forma muy bonita, comillas. Dice el Señor: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué hermosa promesa e inmenso reconocimiento que nos hace el Señor. En el versículo 35 nos advierte la importancia de ser siervos diligentes, la misma que nos ordena Mateo y Marcos cuando nos dicen: velad y orad para que no entréis en tentación. Para luego exhortarnos, o mejor, exhortar al siervo infiel, a aquel que abusa de sus subordinados y que no cuida de la hacienda. A él le hacen grandes exhortaciones y a nosotros nos recuerda que debemos ser siervos fieles. Luego en los versículos 54 al 56 hace una dura exhortación a quienes no reconocieron al Salvador, a quienes no comprendían el tiempo de la visitación que estaban viviendo, para terminar luego haciendo un llamado a arreglar nuestras diferencias sin necesidad de ir a los magistrados. Ese es el último llamado que nos hace el Señor. Nos hace un llamado incluso, no solo entre hermanos, sino contra los impíos, que nosotros debemos aprender a solucionar las diferencias, ¿cierto?, por medio del diálogo. Claro, cuando las diferencias son por cosas de este mundo, ¿no? Cuando tenemos conflictos, ¿cierto?, que tenemos alguna diferencia con el vecino, por la cerca, ¿cierto?, en el campo, cuando se pasa el ganado y le daña el pasto al otro vecino, entonces dice: vayan y arreglen con su vecino. Afirma uno de los comentarios bíblicos. Bueno, antes devolvamos un segundito a la cita inicial. Lucas 12, 51 al 53. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Afirma uno de los comentaristas bíblicos: aquí tenemos un mashal, es decir, un dicho paradójico. Un dicho que suena increíble. El hecho de ser contradictorio o contrario a la opinión prevalecente se indica por la pregunta: ¿pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Y la respuesta: no, os digo, sino más bien división. ¿Quién es aquel que está diciendo que vino a traer disensión a la tierra en lugar de paz? ¿Quién es aquel? ¿No fue el mismo que nos estaba diciendo hace rato que deberíamos arreglar nuestros conflictos sin necesidad de ir a los magistrados? Hermanos, ¿se está contradiciendo la palabra del Señor? ¿O tenemos, como dice el comentarista bíblico, un mashal, un dicho paradójico? Pero miremos quién es el que nos habla de que trae división. Acompáñenme en Isaías 9:6. ¿Quién es aquel? Cierto que el Mateo dice que no vino a traer paz sino espada. Nos dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Miren todos los atributos que le dan al Señor, pero miren el último gran atributo: Príncipe de paz. En un mundo impío, caído, pecador, incrédulo y lleno de guerras y contiendas, el Padre eterno nos hace una gran promesa.
nos dice que enviará un Salvador, que entre muchas cosas nos dará la paz. La única y verdadera paz, la paz con Dios y la paz en Dios. Eso es un mashal. Acompáñenme ahora a Juan 14:27. Nos dice la palabra del Señor en Juan: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la hará. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la paz que nos promete el Señor. No es la paz de los cementerios, no es la falsa paz, ¿cierto? Claro, tampoco nos habló de la falsa unión. Él nos habla de otra unión, la unión de los espíritus de los hijos de Dios. En otras prédicas hemos hablado de esta paz, una paz verdadera, una paz única, una paz permanente, una paz en justicia y reconciliación, no como la da el mundo, conveniente para unos, injusta para otros, una paz temporal, una paz en la cual sus partes se dedican a preparar el próximo ataque, la próxima guerra, mientras están negociando. Una paz en la que hay vencedores y vencidos. Una paz que se construye sobre muertos y despojos. Esa es la paz del mundo. Una paz que se busca tratando de aniquilar al adversario. Una paz que se negocia por medio de humillar y menospreciar al contrario. Una paz que se negocia sin perdón ni reconciliación. Una paz que hace al lado al príncipe de paz. Una paz que desconoce a la víctima para resaltar a los victimarios. Y en el caso de Colombia, no me refiero solo a los guerrilleros, sino a todos los perpetradores de la violencia. Una paz que no lleva al arrepentimiento. Por eso la palabra del Señor es clara: no hay paz para el impío. Sería un grave pecado justificar a los guerrilleros, a los paramilitares o al Estado por los terribles hechos de violencia de los últimos 30 años. Pero hermanos, tampoco se puede negar que gran parte del conflicto se ha llevado a cabo en zonas de cultivos ilícitos, donde la disputa no es otra que la producción y el comercio de estupefacientes. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero a veces no es necesario ir tan lejos. Hay otras reconciliaciones hipócritas, no menos pecaminosas. Aquellas en donde los supuestos creyentes dicen luego de conflictos y o malentendidos, y dicen, comillas, perdono, pero no olvido. Lo tolero, pero no lo paso. Yo sigo tratando de perdonar, pero es que perdonar es muy difícil, porque el perdón total solo lo da Dios. Yo ya lo perdoné, pero ya no será como antes. Yo ya perdoné, pero ahora de adelante escasamente el saludo. Yo ya perdoné, pero es que apenas lo veo, me da de todo. Alguien que da una respuesta como esta o similar estará en la fe. ¿Tendrá presente el Señor? Aquel que nos dijo: perdona, Señor, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, el perdón en Cristo es total, incondicional. Lo demás es impiedad. Y nosotros, hermanos, tenemos que mirar si de verdad hemos perdonado, si en nuestros corazones hay paz, la paz de Cristo. Hermanos, el Señor perdonó todas, absolutamente todas nuestras afrentas, todos nuestros pecados. Una vez justificados nuestros pecados en la cruz, hemos sido reconciliados con el Padre y lavados con la sangre de nuestro Señor. El Señor nos prometió: nunca más me acordaré de vuestras afrentas. ¿Cómo puedes llamarte cristiano teniendo rencores en tu corazón? Volvamos al conflicto armado. Si bien hemos visto cosas terribles en todas las negociaciones, como por ejemplo
un comandante paramilitar que le decía con toda impiedad y frialdad a una madre que reclamaba justicia por la muerte de su esposo y 3 de sus hijos, y decía que él no tenía la culpa de la situación, porque en todos los conflictos se cometían excesos, y que además, ¿cómo quería que él recordara en dónde estaban enterrados sus familiares? Si en la guerra había muchísimos muertos. Entre tantos muertos, su merced, ¿cómo espera que yo me acuerdo dónde los enterramos? O los comandantes guerrilleros que les preguntaron que se iban a pedir perdón y respondieron burlándose, cantando, quizá, quizá, quizá. Si bien hemos visto esas cosas terribles, también hemos visto a las madres diciéndole a los impenitentes asesinos de sus hijos que a pesar de todo los perdonan de corazón, porque no se pueden presentar ante Dios llenas de odio o de resentimiento. Eso sí es perdón, hermanos. También vi la afirmación de una madre calmando al paramilitar que había asesinado vilmente a su hijo, quien, atacado en llanto, le imploraba perdón. Cuando yo miraba eso, uno no sabía quién lloraba más, si uno arrodillándose pidiéndole perdón, o la señora acariciándole la cabeza, calmándolo. Ay, hermanos, pero en nuestra iglesia, guardando rencores por favores no hechos, o por exhortaciones que se hacen para velar por la salvación del exhortado. ¿Qué corazón tan compasivo tienen algunos? ¿Quién puede conmover el corazón de quien otrora fuera un asesino a sangre fría? ¿O quién puede poner perdón en el corazón de una madre que observó el asesinato de su hijo? ¿Quién lo puede hacer? Acompáñenme por favor a Ezequiel 11:19. Siempre hablamos de perdón, hermanos, y pedimos perdón, pero en realidad damos perdón. Dice la palabra del Señor: y les dará un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Esta es la obra de Dios. Solo Cristo puede cambiar nuestros corazones. Esta es la obra de Dios, del Todopoderoso, que nos puede quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Y nos dice Juan 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta persona, este Dios todopoderoso y amado, es el mismo que también dice que no ha traído paz, sino que viene a traer espada. Sin lugar a dudas fue nuestro Señor Jesucristo quien cambió sus corazones de odio por corazones de paz. Es el único que puede transformar el odio en amor y la adversidad en oportunidad de la vida. Es la única oportunidad que nos conduce de vida a muerte eterna, la oportunidad de la salvación, la oportunidad de recibir un regalo inmerecido. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto a la aurora, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para caminar nuestros pies por caminos de paz. Esas son las promesas de nuestro Dios. ¿Y quién más puede ser luz? ¿Y quién más nos puede conducir por senderos de verdadera paz? Pero el Señor nos ha advertido desde el principio, desde siempre ha dicho que hay bendiciones y maldiciones, promesas de salvación y promesas de condenación. Precisamente por eso es que la Biblia está llena de paradojas, porque aquel quien es el único
que puede darnos la paz verdadera, es quien hace guerra contra el pecado. Aquel que nos llama a amar a nuestros enemigos es el mismo que nos ordena aborrecer el pecado. Aquel que murió por darnos salvación es el mismo que emite la sentencia de condenación. Aquel que es la máxima expresión de amor para quienes creen en Él y se arrepienten, es la máxima expresión de terror para quienes desobedecen y persisten en el mal. Aquel que nos llama a poner la otra mejilla es el mismo que un día desenvainará la espada de dos filos. Acompáñenme por favor al Salmo 72. Nos dice la palabra del Señor: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Lo que nos dice el Señor no es otra cosa, sino que es imposible alcanzar la paz sin justicia. Es como obtener el perdón sin arrepentimiento. Algunos seguirán preguntándose: ¿cómo es posible que aquel que reconcilió a dos pueblos antagónicos, aquel que de dos pueblos incompatibles hizo un solo pueblo, nos diga hoy que no vino a traer paz sino disensión? Acompáñenme por favor a Efesios 2, 11 al 18. Y sí, hermanos, no son contradicciones. El comentarista bíblico está acertado. Son mashares. Dice la palabra del Señor: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tuvo a bien escoger algunos de entre sus entre los dos pueblos para ser de uno solo. Esa es la obra del Señor. De dos pueblos, no de todos los dos pueblos, sino que de un pueblo y del otro escogió el Señor. Y de ellos hizo un solo pueblo, una sola nación, y en especial una sola iglesia. Porque en el Señor ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ese es el gran Mashal. El Señor unió a dos pueblos que incluso eran irreconciliables, enemigos, y hizo de los dos un solo pueblo, su pueblo, la iglesia.
¿Para qué? Para vivir en la paz de Dios. Pero ese mismo Dios, ese mismo Cristo que nos hizo un solo pueblo, nos dice que también va a traer disensiones. Decía en Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Hermanos, el Señor nos hizo un solo pueblo y el Señor nos ha dado la salvación. Pero el Señor también trae advertencias. Nos dice en Mateo 21, 43 al 44. Acompáñenme. El Dios de la salvación, el Dios prometido, el Dios que vino a reconciliar a unos y a otros con el Padre, también nos dice las siguientes cosas. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a otra gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Así es, hermanos, el Dios de la salvación, aquel que se hizo hombre, aquel que se despojó a sí mismo, el justo que se entregó por los injustos, aquel que vino a redimirnos, en el único en quien hay salvación, aquel que dio hasta su última gota de sangre por nosotros para justificarnos ante el Padre, es el mismo que condena a los desobedientes y a los incrédulos. La roca de salvación para los justificados es la roca que desmenuza a los que no se arrepintieron, a quienes persisten en pecar y en negar al Señor de la salvación. Esas son las paradojas que nos trae la palabra del Señor. El mismo que salva es el mismo que condena. El mismo que libera es el mismo que envía al infierno. Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón. Acordémonos que en Lucas 2:34 estaban presentando al Señor Jesucristo ante la iglesia. Lo habían llevado al templo. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. A unos hará caer y a otros levantará. ¿A quiénes hará caer el Señor? Lucas 20:18. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¡Qué paradoja, hermanos! Una misma roca será motivo de caída para unos y de levantamiento para otros. Caerán los que se creían justos, los sacerdotes, los escribas y los reyes. Y se levantarán los que antes eran escoria, los pecadores, las prostitutas, los ladrones, los mentirosos, que fueron en fe y arrepentimiento al Señor. ¡Qué gran paradoja! Hermanos y amigos, regresemos a los versículos 52 y 53 de Lucas 12. Dice: porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Hagamos una nueva pregunta. ¿Por qué aquel que unió 2 pueblos irreconciliables, quien de 2 pueblos incompatibles hizo uno, es causa de división familiar? Para dar respuesta a la pregunta, es necesario primero que miremos la obra de Dios en nosotros. Sin lugar a equivocarme, puedo afirmar que el más moralmente correcto de esta iglesia
era un borracho. Y no me estoy refiriendo necesariamente a alcohólico. Ya sabemos que Roma, para justificar el pecado y para engañar con lisonjas a los espíritus inconstantes, se inventó que habían pecados veniales y pecados mortales. No vamos a ignorar que pueden haber una gradualidad de pecados tal y como pueden haber lugares en el cielo y en el infierno. El apóstol Pablo nos habló del tercer cielo, y en algunas partes de la escritura leemos que unos estaban a la derecha del Señor y otros a la izquierda, y otros que adoraban desde lejos. Según eso, podemos imaginar que el infierno puede ser igual. Lugares de tormento que son más terribles que otros. Pero miremos que en el primer caso todos estaban en el cielo. Y en el segundo caso, todos estaban destituidos de la gloria del Señor y se encontraban en condenación, en lugares de tormento. Así es el pecado. Sea grave o leve, escandaloso o silencioso, lleva a la muerte. La Escritura es clara al decretar que la paga del pecado es muerte. Estábamos diciendo, es necesario a veces hacer algunas aclaraciones, ¿no, hermanos? Porque a veces algunos ven el pecado con lisonjas, es que no es tan grave, pero para el Señor todos los pecados son graves porque llevan a la muerte. Pero hemos dicho que el más juicioso, entre comillas, fue borracho, mentiroso, fornicario, blasfemo, malhijo, avaro, ladrón y asesino. Es decir, que si lo miramos ante la ley de Dios, habíamos violado todos los mandamientos del Señor. Oh, hermanos, alce la mano el que nunca se emborrachó. Alce la mano el que nunca mintió. Alce la mano el que nunca tuvo odios. Alce la mano aquellos quienes siempre guardaban el día del Señor como el Señor mandaba. ¿Quiénes éramos? Éramos pecadores. Estábamos destituidos de la gloria del Señor. Y si fuéramos más a fondo, si cada uno de nosotros contara sus pecados que nunca ha contado a nadie, que solo le ha pedido perdón al Señor, porque nos da vergüenza, ¿cierto?, contarlos, sabríamos que si nos hubiéramos muerto en pecado, nos hubiera tocado el peor lugar del infierno. Muchos de nosotros habíamos estado, mejor dicho, sí, en lo peor de lo peor. Pero Dios, que rico en misericordia, tuvo a bien rescatarnos, comprarnos a precio de sangre en el mercado de pecadores, sacarnos del patio de los sentenciados a muerte y llevarnos a vida eterna. Para ello nos confrontó con nuestros delitos y pecados y nos llamó de innumerables formas, dependiendo del encallecido que estaba el pecado en nuestros corazones. Algunos pasaron por pequeñas pruebas y rápidamente entendieron el llamado. A otros les debió llamar la atención con voz grave, y a otros fue necesario rompernos los oídos para que aprendiéramos a escuchar con los ojos. Pero a poco el Señor nos fue atrayendo. Luego comenzó a mostrarnos que la supuesta felicidad en que vivíamos no era más que un lodo venenoso en que se revuelcan los cerdos, que habíamos sido cegados por los placeres de este mundo y nuestro conocimiento nos había llevado a oscuridad. Nuestra mente realmente estaba entenebrecida y nos burlábamos de los creyentes, a quienes muchas veces acusamos de esclavos estúpidos de sus creencias. ¿Y cuántos insultos más? Cuando quienes caminábamos en la esclavitud y en la estupidez del pecado, realmente éramos nosotros. Nosotros éramos los ciegos, nosotros éramos los ignorantes, pero pretendíamos ocultar nuestros pecados mofándonos de los demás. ¡Qué paradoja!
Hoy, hermanos, hoy que hablamos de paradojas, podemos decir que paradójicamente hoy nos acusan de lo que nosotros acusábamos a quienes creíamos que caminaban en los senderos de Cristo, aunque sabemos que la paradoja inicial es mucho más compleja. ¿Cuántos de nosotros fuimos admirados y estimados en el mundo? El mismo que hoy nos señala y se mofa de nosotros como de locos. Pero nosotros no nos amilanamos, porque sabemos que si llegamos a este lugar, sí fue por locura, por la locura en la predicación. Amén. Y que si estamos locos, es para el Señor. Amén. También podemos asegurar que muchos fuimos exitosos en el mundo. Nuevamente las paradojas, pero este éxito era el mismo que nos llevaba a una segura condenación. El que nos conducía a lugares oscuros, a lugares de prisión y de tormento. Pero no solo nos sacaron del lodo, hermanos, sino que además nos bañaron en fuentes de agua viva y luego nos rociaron con la sangre de la purificación y nos dieron vida nueva. Pero esta nueva vida también significa una nueva vida, una nueva familia, la familia en Cristo. ¿Qué nos dice Efesios 1, 4 al 5, hermanos? Nos dice la palabra del Señor en Efesios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hemos sido adoptados. Sí, el Señor no fue allá a la notaría a cambiar el nombre de nuestros padres. Hizo una cosa más maravillosa: escribió su nombre en nuestros corazones. Juan 1, 12 al 13. Es una cita que nunca habíamos leído. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, esto es lo que muchos no entienden: que hemos sido creados nuevamente, que hemos sido nuevamente engendrados, y ya no nos movemos por la carne ni por la sangre, sino que nos movemos por el Espíritu. Amén. Tenemos un nuevo Padre, Dios, y una nueva familia, la Iglesia. Hay otros que tienen una nueva madre, la madre de las abominaciones, ¿sí? Y se arrodillan todos los días ante ella, y se atreven a decir que el que no se arrodilla ante María es huérfano. No saben que son los peores huérfanos, ¿sí? Porque tienen una madre que los ha engañado. Claro, nosotros no hablamos de María, nosotros no nos referimos de esa mujer judía, ¿cierto?, que dijo: aquí estoy, Señor, perdóname, sálvame. Nosotros nos referimos al engendro que creó la Iglesia Católica, que ¿cómo la llaman en el Antiguo Testamento? La Reina del Cielo. Sí. Nosotros hemos sido adoptados, nosotros sí hemos sido adoptados, y tenemos un nuevo Padre, una nueva familia. Esa familia es la Iglesia. Pero es necesario preguntarnos una y otra vez: hermano, ¿es usted nacido de nuevo? ¿En verdad ha puesto su fe y sus esperanzas en Cristo? ¿Se ha arrepentido de todas las obras de su pasado? ¿Aborrece lo que antes amaba y ama lo que antes aborrecía? ¿Ha renunciado verdaderamente al pecado? ¿Ha abandonado el pecado
y camina hacia la santidad, hermano, en verdad se ha negado a sí mismo y ha puesto al Señor y a los demás sobre sí mismo, se ha apartado de todo orgullo y de toda soberbia. Hermano, si esto es así, ha comprendido el pasaje, pues el Señor lo ha apartado para salvación. El Señor le ha dado nuevos afectos, nuevas preocupaciones. El Señor lo ha puesto en otro redil y le ha hecho otra advertencia. Acompáñenme a la 2 Corintios 6, 14 al 15. Creo que toda la iglesia la podría repetir de memoria. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Hemos hablado una y otra vez de este pasaje, en especial del versículo 14, que hemos referido a las amistades, a los compromisos de pareja, a las sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice el versículo 15? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ya el Señor comenzó a sacar su espada, la espada de 2 filos. Pero viene otra paradoja. Con este nuevo nacimiento, con este cambio de afectos, no somos nosotros los que nos hemos separado del mundo. A pesar que 2 Corintios nos dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, lo paradójico es que después de nuestro nuevo nacimiento, no somos nosotros los que nos hemos apartado de nuestros amigos ni de nuestros familiares. Son ellos los que nos aborrecen, son ellos los que nos apartan y son ellos los que nos señalan y nos critican. Son ellos que nos preguntan si fue que nos volvimos de buena familia. Son ellos que cada vez que hablamos de pecado y de arrepentimiento nos dicen que si es que nosotros ahora nos creemos santos, que por qué juzgamos. Son ellos quienes definitivamente se apartan de nosotros. Pero la razón de esto no es sino una: tienen comezón de oír la palabra de Dios. Hermanos, si esa es la razón, bienaventurados sois. Si nuestra palabra, es decir, si la prédica constante, si nuestra conducta, si nuestro ejemplo es lo que produce que nos hagan a un lado, entonces el Señor nos dirá: que bien, siervo bueno y diligente, en lo poco has sido fiel. ¡Oh, qué gran paradoja! Debíamos ser nosotros que nos apartáramos de ellos, pero todos sabemos que no lo hacemos por amor, porque nuestro amor por Dios y por ellos nos lleva a predicarles a tiempo y a destiempo, porque no tenemos otros temas ni otras preocupaciones diferentes que las de llevarlos al arrepentimiento, llevarlos a los pies de Cristo. Entonces, quienes dividen la familia, paradójicamente, son ellos. Es su amor por el pecado el que no les permite soportarnos más. Pero quienes nos señalan y nos culpan de la división familiar son ellos. Nos culpan a nosotros y al Señor. Y sí, el Señor puede ser responsable porque nos salvó y nos separó. Amén. Y el Señor no puede ver ni tolerar el pecado. Pero no puede ser de otra forma, hermanos. La luz repele a las tinieblas y ellos se sienten enseguecidos y huyen. Y cuando vienen a nosotros, entonces nos suplican que callemos, que quitemos la luz para poder ser tan unidos como éramos antes. Y la pregunta es: ¿qué nos unía antes? La respuesta siempre la hemos dicho: el pecado. Y nos dicen, y esto una y otra lo hemos repetido acá, es que ustedes antes eran chéveres, eran divertidos, eran de ambiente,
compartían con nosotros al ritmo de la música, el licor, los chismes y los chistes de toda clase. ¿Por qué no podemos ser como antes? Para nosotros la respuesta es una sola. Porque no queremos volver a mirar al arado. Porque no queremos como perros volver al vómito. Porque hemos sido lavados, curados, resucitados, y no cambiaremos esta gloria por un platado de lentejas. Amén. Claro, amigo, que si la división familiar es que su exceso de amor propio lo ha vuelto huraño, que su falta de colaboración en la casa la excusa en que está estudiando la palabra, en que su falta de colaboración económica, es decir, su avaricia, la justifica diciendo que debe dar ofrenda en la iglesia, en que la desobediencia a sus padres la esconde en la excusa que como son impíos no les hace caso, en que se ha apartado de sus hermanos porque le da pereza compartir la palabra de Dios y evade su responsabilidad diciendo que no les habla porque son impíos, entonces podemos concluir todo lo contrario, que usted es un hipócrita, un falso creyente, un apóstata, que por personas como usted es que se blasfema el nombre de Dios, y en ese caso quien está en una mayor oscuridad que ellos es usted. Por lo cual le recordamos, amigo, que hoy es el día de la salvación, que es necesario que se arrepienta, que es urgente que vaya a Cristo, que es necesario que se niegue a sí mismo, que toma su cruz y lo siga, hermano. Si esos son los motivos, hermano, está en oscuridad. Pero, hermanos, si es por la causa de Cristo que se ha dividido la familia, si es por ello que 3 están en contra de 2 y 2 contra 3, si es por la palabra que hermanos, padres o suegros te hacen a un lado, no desfallezcas. Vas por buen camino, hermano. Debes hacer una cosa: debes afinar más la espada, tensar más el arco, pide al Señor mayor inspiración y oblígalos a entrar. Amén. Piensa en las llamas que les esperan, piensa en el castigo a que se han hecho acreedores, y como el Señor, llénate de misericordia por ellos. Predica, hasta que la palabra del Señor surta su maravilloso efecto y el Señor haga crecer su semilla en ellos. Amén. No se olviden, hermanos, que en el día del juicio serán ellos quienes entonces nos reclamarán y nos dirán: ¿por qué no nos obligaron a escuchar? ¿Por qué no nos obligaron a creer? ¿Por qué no nos forzaron a entrar? ¿Por qué no estorbaron más nuestro pecado? Hermanos, no olvidemos que este pasaje de Lucas en el libro de Mateo también lleva un complemento. Acompáñenme a Mateo 10:37. A veces decimos: no, pobrecitos, no los estorbemos, ¿sí? O a veces tememos perder a nuestros hijos, o tememos perder a nuestros padres. Algunos temen, ¿cierto?, perder a sus hermanos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. No pocas veces el enemigo, hermanos, utiliza a los más cercanos para tratar de minar nuestra fe. O sea, que va a preferir a su Dios que a sus padres. ¿Ustedes prefieren su fe que a sus hijos? Yo los pregunto. ¿Van a romper los compromisos y las promesas hechas a sus hijos por seguir sus creencias? ¿No que ustedes son mis papás? ¿Van a preferir a su Dios más que a mí? ¿A quién conoció primero?
a su iglesia o a su familia? ¿No nos han preguntado eso? Claro, como es para los de su iglesia, pero a sus hermanos de sangre, para ellos, sin nada. ¿A quiénes van a preferir? ¿A los de su iglesia o a los de sangre? Así les van a pagar a sus padres que le dieron la vida y lo mantuvieron. Así les van a pagar. ¿Cuántas cosas de estas hemos escuchado? O mejor, ¿cuántos chantajes de nuestra familia hemos escuchado para que volvamos atrás? Para que no les prediquemos el evangelio o incluso para que toleremos su pecado. Pero el Señor nos ha fortalecido en esta batalla espiritual y poco a poco nos ha dado la victoria. Claro, cada rato nos recuerda y nos dice el Señor que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pero hermanos, cuidado con caer en orgullo y en pecado, por encubrir los pecados de nuestros familiares. Cuidado cuando no vemos lo que todos ven, cuando no oímos lo que todos dicen, cuando no comprendemos lo que todos comprenden. Porque cuando eso sucede, entonces ya no hay paradoja. Lo que hay, hermanos, es envanecimiento e incluso idolatría. Y es cuando debemos ir al Señor, porque hemos caído en pecado, y el pecado nuevamente nos ha enceguecido, ha endurecido el corazón hasta convertirlo en piedra. Hermano, si estás así, ve a Cristo, lo contristes del Espíritu Santo de Dios. No olvides a cuánto desechó el Señor por su soberbia. Amigos y hermanos, no olviden las promesas del Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Claro, estas son las promesas para los hijos. Y si alguno endurece su corazón, hermanos, no hay paradoja. Claro, Gálatas también nos regalaba una promesa. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nos vuelven a recordar que hemos sido adoptados y que si hemos sido adoptados, hemos sido herederos. Pero hermanos, ¿qué nos pueden heredar nuestra familia de sangre? Bienes, riquezas. ¿Y qué podemos heredar de Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero cuando estemos en el reino de Dios, miraremos las cosas añadidas como basura. Porque hay una maravillosa promesa. ¿Y qué diremos entonces de los amigos del mundo, incluso de aquellos que se han ido de la iglesia? ¿Qué diremos de ellos? A diario escuchamos sus voces, así como las voces de nuestros familiares impíos. Es que les lavaron el cerebro. ¿Qué clase de secta es esa? Que les prohíben hablar con los demás. Claro, cuando los que nos han quitado el saludo son ellos. Son ellos quienes, gracias a Dios, nos han apartado y nos aborrecen. Hermano, ya lo habíamos dicho aquí varias veces. Tenemos que reconocer, hermanos, que nos han lavado el cerebro. Primero fueron fuentes de agua viva y después la sangre de Cristo. Y sí, hermanos, también tenemos que decirlo, que pertenecemos a una secta, la misma de Pablo, la secta de los nazarenos. Amén. Pero cuidado, hermanos, con escuchar espíritus de demonios.
Hermanos, mientras hagamos las cosas según la palabra de Dios, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, no hay que temer. Es que aún recuerdo alguna disputa que hubo hace unos años con algunos que se fueron de la iglesia y luego por allá se nos fueron encima. Y algunos de los hermanos alcanzaron a preguntar: ¿no estaremos nosotros cerrados? Es que mire que todos se levantaron contra nosotros. Gracias a Dios, tan solo unos pocos días, tanto la palabra del Señor como los frutos de ellos nos demostraron que nosotros íbamos por buen camino. Hermanos, repetimos una y otra vez: mientras pasemos todo por el filtro de la palabra, mientras nuestras esperanzas estén en Cristo, mientras estemos fieles a su palabra, no hay que temer. Sí, somos de la secta de los nazarenos. Amén. Acompáñenme por favor a Juan 15, 18 al 21. Ay, a veces ignorantes nos dicen, y uno les dice: ¿usted ha leído la Biblia? No. Ah, bueno. ¿Qué hace ignorante a la gente? La falta de conocimiento. Nos dice la palabra del Señor en Juan 15, 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Cristiano que no es aborrecido, no es cristiano. Cuando a nosotros nos ama el mundo, cuando nosotros nos aman nuestros familiares impíos, estamos en serios problemas. Algunos de nosotros éramos los tíos chéveres de la familia y todos nos querían, todos querían ir a nuestra casa. Sí, todos, sí. Y ahora nadie quiere ir por allá. En diciembre todos llegaban allá, sí, todos. Y después ninguno quiere ir por allá. Sí. Esta es una de las advertencias que olvidan a menudo los falsos maestros y los falsos creyentes. Aquellos que negocian con la fe y buscan su premio en la tierra, olvidan que la salvación también trae aflicciones y duras pruebas. Claro, ellos las toman como duras pruebas, pero nosotros en cambio las tomamos como promesa y como medida de nuestro trabajo. Esta es la medida de nuestro trabajo. Estos versículos, cuando nadie nos dice nada, cuando el mundo no se inmuta por nuestro trabajo, comprendemos entonces que somos siervos inútiles y que no hacemos ni siquiera lo que nos corresponde. Pero por el contrario, cuando se nos señala y se nos critica, no podemos negar que nuestra carne puede sentir algo de tristeza, pero nuestros espíritus se engrandecen. Estamos haciendo la tarea. Mire ese pastorcito que ustedes tienen. Miren, ha dividido a la familia y lo aborrecen. Y uno dice: oh hermano, qué maravilloso trabajo ha hecho usted. Sí. Hermano, mire, hace unos pocos días una de nuestras hermanas perdió el empleo por hacer bien las cosas ante Dios y ante su empresa. Sabemos que su carne se alcanzó a acomodar
pero su espíritu está rebosante de alegría. Ahí es donde nosotros entendemos que si para mantener nuestros trabajos debemos cubrir y encubrir el pecado de los otros y por ende pecar contra nuestro Dios, el desempleo puede ser un buen camino hacia el cielo. Al fin y al cabo, nosotros sabemos en quién hemos creído y en quién hemos puesto nuestras esperanzas. Amén. Hay que apoyar a la hermana cada día. Cuando yo pienso en lo que le pasó a Machis, ¿sí? Lo que le sucedió fue por hacer bien las cosas ante Dios. Si ella hubiera callado los excesos de su jefe, las trampas, las faltas de su jefe, bueno, todas esas problemáticas, ¿cierto? Y si hubiera quedado callada, hoy tendría empleo, pero no sería hijo de Dios. Mateo 5, 10 al 12. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Cuando uno lee Mateo, uno piensa en los pastores que andan con escoltas, ¿cierto? Y que han triunfado en la vida, que tienen grandes posesiones y miles de millones, ¿sí? Y ahí es donde uno dice, ¿han entendido la palabra del Señor? Ellos evaden el sufrimiento, hace unos meses, leíamos sobre el suicidio de un pastor que estaba muy acongojado porque tuvo como contradicciones con los fieles, y entonces todos los otros falsos creyentes se solidarizaban con esa muerte y nosotros no lo entendíamos. O sea, cuando hay dolores, cuando hay luchas por la causa de Cristo, yo creo que es cuando uno más feliz se debe sentir. Cuando leemos cuántas veces no nos decía Pablo que había pasado noches llorando, orando, ¿sí? Y ese dolor era el que lo llevaba más hacia Cristo, más hacia a orar por sus hermanos, más a llevarles la palabra del Señor, más a luchar por la salvación de sus hermanos, ¿sí? Porque eso es lo que nos dice Cristo. Si a mí me persiguieron, a vosotros los perseguirán. Si Él tuvo aflicciones, nosotros deberíamos tener más aflicciones, ¿sí? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eso es muy interesante, porque siempre que nos señalan, o tienen que mentir sobre nosotros, o nos tienen que traer los pecados de antes, ¿sí? Pero nadie nos puede decir, mire lo que usted está haciendo. Siempre nos dicen, si usted era como nosotros, si usted era peor que nosotros. Y sí, éramos peor que ellos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, ha llegado la hora de la salvación. Hemos sido lavados con el agua de vida y rociados con la sangre redentora, pero también hemos sido apartados, separados para santidad. No temamos pues a las divisiones por la causa de Cristo, porque esto no es más que la lucha entrañable entre la luz y las tinieblas. Sí, hermanos, no podemos negar que se han dado divisiones por culpa del pecado, pero también se han dado uniones y reconciliaciones
derivadas de un verdadero arrepentimiento y de una verdadera fe. Ahora nos han hecho un nuevo pueblo, nos han dado una nueva familia, nos han llevado a un nuevo redil, a aquel que lo dio todo por nosotros, a aquel que tomó nuestro lugar. Hoy nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, mira, Señor, tu pueblo, Señor, tus hijos, Señor, los que has llamado en adopción, Señor. Te damos las gracias, Padre. Te damos a ti todo el poder, el honor y la gloria, Señor, porque nos has traído hacia ti, Señor, porque nos has sacado, Señor, de la podredumbre en que nos encontrábamos, Señor. Padre, una y otra vez, Señor, reconocemos que tú, Señor, nos has lavado, Señor, nos has cambiado, Señor, nos sacaste, Señor, del mercado de esclavos, Señor, de los esclavos del pecado, Señor, para darnos libertad, Señor, para adoptarnos como hijos tuyos, Señor. Y como hijos tuyos, Señor, nos inclinamos ante ti, Señor, y te damos las gracias, Señor, las mismas que te daremos, Señor, con cada aflicción que nos llegue, Señor, por la causa tuya, por la causa de Cristo, Señor. Gracias, gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por traernos a esta nueva familia, Señor, a este nuevo redil, Señor, a tu iglesia. Te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.